Buenas tardes, amigos, buenos días, buenas noches a quien nos vea. Bienvenidos a su programa La Peste, episodio número 5. Hoy tenemos el gran honor de estar invitada, con esta gran invitada, la doctora Raquel Eguillor Arias. Muchísimas gracias, Raquel, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Un Y bueno, placer charlar también, con ustedes. perfecto, y también está mi hermano Alejandro Martínez. Ale, buenas Hola tardes. Pablo, ¿cómo están? Ahora sí un poquito lejos, pero aquí estamos con todo el gusto del mundo tratando de aprender de ustedes un poquito de educación. Bueno, pues vamos a presentar a nuestra invitada. Raquel es licenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Es maestra en Tecnología Educativa con énfasis en capacitación corporativa por el Tecnológico de Monterrey en México y doctora en Ciencias de la Salud, Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Toda una especialista. Doctoranda, todavía no tengo el Doctoranda, título. perfecto, Raquel. Pues toda una especialista, Raquel, en estos temas de la educación. Y bueno, más o menos quisiera por ahí empezar un poco la charla. ¿Cómo ves hoy la educación en Latinoamérica en tiempos de pandemia, Raquel? Y la veo complicada. Vino a evidenciar, a poner sobre la mesa la brecha que ya existía, las desigualdades, el constante cuestionamiento que tenía la escuela tradicional, el lugar que tiene la educación pública en los estados latinoamericanos, y creo que eso ha sido como lo más complicado para afrontar, ¿no? Que darnos cuenta de que las condiciones de acceso son muy desiguales, que los programas y planes compensatorios de ofrecer computadoras, laptops a las familias, a los chicos, no es suficiente, que hay otras necesidades básicas que cubrir y que aún con esos programas de políticas compensatorias no se logra una equidad. No se logra que estén por lo menos en condiciones similares chicos de clase media, clase económicamente de ingresos económicos altos o bajos. Y bueno, vino a poner justamente evidenciar las desigualdades y las brechas que existían y que se han agudizado más todavía. Creo que eso ha sido como el semáforo rojo que nos ha llamado la atención y que nos ha hecho detenernos a pensar qué se puede hacer para no justamente acrecentar esas diferencias que ya existían y que hoy por hoy es el acceso a Internet básicamente lo que está marcando la diferencia, además de las habilidades necesarias para poder desarrollarse en estos espacios académicos, porque si bien hay un uso de las tecnologías, de decir, a ver, en lo que son los barrios de México o en las villas miserias de Argentina, no faltan los celulares. Sin embargo, el uso que se hace de los celulares, justamente hay un uso diferente, incluso hay algunos estudios que hablan, ¿no?, de cómo se apropian de manera diferente de las diferentes clases sociales. Entonces, un mismo recurso tiene un uso diferente de acuerdo al contexto en el cual te has socializado, en el que la estás utilizando y demás. Desde la familia ya encontramos una diferencia. Y súmale a eso, que el tema del acceso, por ejemplo, a celulares inteligentes, como para poder acceder a plataformas de algunas escuelas o a algunos programas o materiales digitalizados, no es posible en todos lados. El resabio tecnológico, lo caro que son inaccesibles teléfonos de alta gama, por ejemplo, hacen que justamente sea inalcanzable para mucha clase media. Entonces, bueno, creo que es un panorama muy complejo y en cierta manera desalentador si no se cambian las condiciones económicas para asegurar por lo menos ese paso del acceso, ¿no? Que no es todo, pero que se necesitan además saber para qué lo vamos a utilizar, con qué finalidad, adecuarnos un poco creo que una palabra clave de la pandemia es la flexibilidad, y es algo a lo que no estábamos preparados para eso.
y es algo que los que veníamos haciendo educación a distancia desde antes de pandemia, siempre estábamos con en la idea esta de generar propuestas educativas que fueran capaces de ser apropiadas por la gente a las 3 de la mañana, a las 6 de la tarde, que el material estuviera disponible de acuerdo a tus condiciones, a tus ganas, a tu ritmo de aprendizaje, a combinar trabajo con estudio. Y hoy por hoy esto que estamos viviendo no es educación a distancia, es un parche político que han establecido la mayoría de los gobiernos para asegurar cierta presencialidad del Estado en los hogares. Y esa primera idea que tú tocas, Raquel, de que estamos, vamos, en la respuesta inmediata que tuvieron que hacer los gobiernos ante la necesidad imperiosa de decir, bueno, los niños no se van a quedar sin clases, todos tuvieron que adecuar sus medios, su disponibilidad, incluso el miedo que uno tenía ante las circunstancias de salud que se estaban viviendo. Hace ratito Pablo me decía que estaba platicando ayer sobre que lo que estamos haciendo no es educación a distancia, sino tratar de meter la educación presencial que nosotros, para bien y mal, estábamos llevando a cabo bajo las circunstancias actuales. Creo que esta pandemia nos ha hecho como repensar las cosas y volverlas un poquito más eficaces, ¿no? O sea, todo el mundo hemos tenido juntas que en el mundo normal hubieran sido 2 pinches horas ahí viéndonos la cara, y ahora lo hemos resuelto con un correo, ¿no? Creo que esa idea que tienes tú, creo que es lo que te refieres a tratar de eficientar el aprendizaje del alumno, vamos, no enfocarnos en que la libreta esté súper bien y la letra, vamos, el aprendizaje particularmente debe ser lo fundamental bajo estas circunstancias, ¿no? O sea, ¿qué idea piensas tú que debe ser el ideal una vez que llevamos 8 meses? Yo voy a tomar, mira, Ale, yo voy a tomar 2 ideas tuyas, que me parece que estuvieron en el centro del debate y que todavía continúan. Una es decir, los gobiernos elaboraron estrategias para, dijiste, no se van a quedar sin clases. Y el tema es, ¿qué se pensó que era la clase cuando se generan estas estrategias? ¿Qué es la clase? ¿La clase es estar sentado de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, cuando te dejan levantar 10 minutos para ir al baño? Y vos decís, ¿eso es una clase? Sí, es la presencialidad. Y sabemos que otras cosas pasan en la clase presencial, ¿no? Pero una clase en educación a distancia, una clase mediada por tecnologías, no puede ser estar sentado frente a una computadora escuchando al profesor lo que yo podría estar escuchando en un video a las 11 de la noche o a las 2 de la mañana, cuando ni siquiera genera un espacio de interacción, un ida y vuelta, ¿no? Es escuchar un monólogo que, en muchos casos, ante esta precarización laboral que vive toda Latinoamérica, era, tengo que demostrar que estoy trabajando como docente, porque ahora el chico no está en mi aula, está en la casa con el papá y la mamá, y encima el papá y la mamá tienen que apoyar en los procesos que antes eran 100% responsabilidad de la instrucción del maestro, ¿no? Y ahora el papá, hasta el punto de hemos escuchado algunos reclamos que tenían que ver, ¿por qué voy a pagar la cuota entera en un colegio particular si soy yo el que le estoy enseñando? ¿No? Muchos argumentos de papá fueron esos. Y nos estamos olvidando, bueno, y en esta precarización laboral del capitalismo voraz que nos atraviesa a casi todos los latinoamericanos, estamos ante una situación de que el docente que no evidencia que ha trabajado tiene el fantasma de quedarse del desempleo, básicamente. Entonces, fíjate vos que el centro parece ser que está en el proceso de enseñanza, que es el del docente, y no en el proceso de aprendizaje del chico. De los infantes. Porque debería ser la misma cosa, porque el ejercicio de la enseñanza-aprendizaje se vuelve una cosa a la par. Son 2 caras de una misma moneda, pero no es un proceso lineal, causal. No necesariamente porque alguien enseña y el otro aprende.
uno puede aprender sin intencionalidad pedagógica del otro que enseña, y uno puede tener la mejor intención de enseñar y el otro no va a aprender. Lo mismo nos pasa con los procesos comunicativos. Perdón que te interrumpa, pero la semana pasada, dale, Alejandro. La semana pasada hubo varios periódicos donde salió la noticia de que aquí en Hidalgo había directores que optaron por marcar a las casas de los maestros para ver si estaban en su casa para medianamente cumplir un horario laboral. O sea, lo que dices de centrar el proceso en el docente y en que se cumpla, es el imagínate, el mecanismo, como si este proceso de enseñanza no se pudiera hacer a través de un celular, ¿no? Yo puedo estar en la combi, puedo estar en otra provincia, en otro estado, haciendo mi mismo proceso con un celular y no necesariamente pegado a un teléfono fijo, ¿no? Con una computadora. Pero, Raquel, perdón, sí. Raquel, pero es un problema de la innovación educativa, porque al final yo he visto, por ejemplo, hoy puedes aprender de física cuántica con 1 minuto de 3 videos en YouTube en lugar de leer 12 libros de física cuántica. Y creo que los maestros no han tenido como la capacidad para actualizarse también en estas cosas, porque los alumnos hoy aprenden de manera mucho más audiovisual que antes. No, yo no creo que sea un problema de innovación. Mira, yo creo que el problema no está en la parte tecnológica en sí, hoy por hoy, sino que es en el qué hacemos con esas tecnologías, y creo que son muchas más cuestiones que están atravesando el tema de los conocimientos. Es el tema del puesto laboral, el tema de las incertidumbres, es el tema de tantas idas y vueltas. Esto de lo que hablamos de la flexibilidad tiene también que ver con poder manejarnos en una trama de incertidumbres. Hoy estamos en un semáforo rojo, la semana que viene nos toca naranja, y después no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo volvemos a la presencialidad, no sabemos si vamos a seguir trabajando en el mismo lugar. Las leyes tienen que ir cambiando en función de también de esta pandemia. ¿Cómo asegura el empresariado que va a poder continuar trabajando, de que los empleados están rindiendo igual o mejor o peor? Hay tantas otras variables que están permeando en lo educativo, porque además para que ya me fui. Yo quería centrarme en esto cuando Alejandro decía, se van a quedar sin clases, que nos invitemos a pensar qué concepto de clase tenemos, ¿no? Que si has estudiado alguna vez en un curso en línea del autoaprendizaje de Coursera, de La Salle Pachuca, no sé, hay un montón de doméstica, por ejemplo, hay un montón de cursos en línea que voy a decir, bueno, me meto, veo qué onda, y resulta que sí está centrado en el aprendizaje, no está centrado en que haya alguien que me vaya a enseñar, y ese es el lugar central. Y todos los docentes tienen capacitaciones y saben perfectamente que hoy por hoy un enfoque superador es el constructivismo, donde el eje está centrado en el alumno y en sus aprendizajes. Y sin embargo, son las condiciones mundiales, económicas, culturales y sociales que están corriendo el eje del conocimiento hacia otros ejes, ¿no? Que es justamente el económico y el social. Pero en esto, fíjate vos que lo interesante que a mí me llama la atención es que también han surgido voces que apuestan a repensar en lo que son núcleos conceptuales. Dice, bueno, ¿qué es lo importante que tiene que saber el chico? Por ejemplo, la organización, el poder ayudar en la casa, el poder aplicar la matemática en situaciones de la vida cotidiana, el poder aprender de la pandemia contenidos conceptuales, que sea la excusa, que sea el eje transversal de las asignaturas, la pandemia. Entonces creo que esas son propuestas que valen la pena destacarse, que hay que socializar, porque son contenidos que nos pueden ayudar a los mismos docentes como buenas prácticas que uno puede adaptar a su propia realidad. Y lo otro es, cuando decías, bueno, lo del aprendizaje es lo principal, justamente, Alejandro, vos decías, lo principal es el aprendizaje. Y sí, todos tenemos en claro eso. El tema es que ya desde antes nos estábamos debiendo el debate acerca de cómo la escuela tiene que estar inserta en la sociedad y que no son
los problemas a trabajar en la escuela no son problemas creados, escolarizados, tienen que ser problemas de la vida cotidiana, donde se puedan aplicar los conocimientos del ámbito científico para poder aplicar a la resolución de o intervenciones en la sociedad, en la familia, en los núcleos, ¿no? Sociales más cercanos del niño. Entonces, bueno, creo que son esas cuestiones que la pandemia vino a cuestionar y a decir, bueno, miremos de nuevo, porque las cosas no las veníamos haciendo bien, es el momento de cambiarlas. Y no sé si la estamos logrando cambiar. Lo que tú comentas, o sea, habla de una rigidez curricular. Sí, yo creo que sí. Yo creo que no ha habido mucha flexibilización en ese sentido. Y entonces, pero también, o sea, ¿cuál puede ser la solución? Porque también, o sea, fuera de la gente que toma decisiones arriba en el poder, o sea, como docentes o como alumnos, ¿qué podemos hacer con estas injusticias curriculares? Está bien complicado porque, o sea, creo que pasa mucho también por a ver, los docentes dicen, antes decían, yo cierro la puerta del aula y el aula es mía, ¿no? Y ahí adentro pasaba lo que la buena voluntad de este profesional de la educación quería y lograba. Hoy por hoy ese espacio ya no es un espacio cerrado, es un espacio virtual, es un espacio abierto, es un espacio que además se escucha en la casa, se participa en la casa, es un espacio que no tiene fronteras. Entonces, creo que además los directores que tienen que cumplir con determinados lineamientos políticos y técnicos, porque tienen que lograr determinadas metas, tienen que informar determinados resultados, que una vez te dicen que es numérico, que después que no es numérico, que sí los chicos pasan sin haber aprobado, que los otros, que no se puede reprobar, que sí se puede reprobar, y en estas idas y vueltas están los docentes, las familias, los chicos, con este marco de incertidumbre. Déjame abrir dos frentes, Raquel, en cuanto a lo primero, lo que decías. Parece que esta pandemia nos agarró en medio del gran fracaso neoliberal en la América Latina y de un resurgimiento del Estado, pero un tanto a medias. Entonces, la mercantilización de la educación, por un lado, y un Estado completamente débil que no pudo soportar el peso de una educación a distancia. Tú tienes el pulso de dos países, o seguramente más, de cómo fue la respuesta a nivel educativo. Aquí en México aprende en casa, en la televisión, los niños sentados, enviando sus evidencias y tal. ¿Cómo fue en Argentina? ¿Cómo fue en otros países? ¿Y cómo dirías tú o cuál fue el ejemplo, digamos, menos malo de lo sucedido en América Latina desde hace casi un año? Uy, qué complicado. No, yo creo que ha habido muy buenas prácticas. Creo que a nivel macro hay muy buenas intenciones. Eso creo que sí, que hay muy buenas intenciones de achicar la brecha, de que sea lo principal. Yo me acordaba tanto en los primeros días de pandemia, yo soy muy fan de las series de apocalípticas y demás, y dije, cuando vi un meme que decía, pero es que en ninguna serie uno encuentra que lo primero que se funda, lo que se busca es la escuela, ¿no? Si uno mira The Walking Dead, creo que por la temporada recién 8 llegan al tema de vamos a necesitar una escuela. Y esto no es haciendo una apología de Iván Illich y la desescolarización, y no tiene nada que ver. Pero creo que sí, que ha habido muy buenas experiencias que no podemos generalizar, porque bueno, son tantas las cuestiones particulares que han atravesado desde comunidades que están mucho más cercanas y que se hicieron muy presentes, tomando la posta, digamos, la bandera de la educación y diciendo, bueno, nosotros necesitamos que los chicos aprendan esto y esto, y sabemos que los padres son los que trabajan en determinado horario, queremos que se flexibilice, y ha sido, la verdad, se pusieron los papás la camiseta de la educación pública y pidieron y exigieron. En otros casos, la respuesta fue un poco más política, en proveer de determinada conectividad
en las escuelas, en los barrios, o en las villas, o bueno, en ciudades completas que tampoco tenían conectividad asegurada de internet. Como que no ha habido una que yo te digo, ay, nosotros tenemos que seguir este modelo, porque el modelo que sí, que funcionó para ese lugar, fue con esa gente en particular, con esos políticos en particular, con esa historia cultural en particular. Y si lo pasas tal cual, no te va a funcionar en otro lugar. Por eso me parece importante que sí se conozcan las buenas experiencias, pero para adaptarlas y apropiarnos de aquello que uno puede capitalizar para su propia comunidad. Experiencias ha habido muchas que tienen que ver con repensar el aula, qué era el aula, la planeación didáctica, los directores, cómo flexibilizar y poder responder a las demandas tanto desde las políticas públicas como desde la sociedad, de qué se espera que se aprenda en esta pandemia. Y bueno, ese fue un gran desafío pedagógico y didáctico. Creo que eso ha sido como un gran mérito que han tenido la mayoría de los directores que han sido capaces de analizar críticamente y adecuarse casi como un espacio de bisagra, de adecuarnos a esto que nos pide el Estado, que tenemos que responder con determinados resultados, y esto que está pasando en las familias, en las escuelas, desde hacer campañas para solidarizarnos y cargar crédito al celular de los chicos para que puedan mandar la tarea por WhatsApp, el abrirse, el abrir el espacio privado de tu casa a tus alumnos, y que tus alumnos también, ¿no? Nos metemos a la casa de los chicos y los chicos se meten a nuestra casa, cuando en otro momento casi era impensable eso, ¿no? Tener el celular de la maestra. Eso son cambios culturales tan fuertes, de darnos cuenta de lo estresante que puede llegar a ser la tarea docente, de darnos cuenta como padres de lo que implica esas 4, 5, 6 horas de escolarización que tenía el chico fuera de la casa y que ahora la tiene adentro, el darnos cuenta de que los maestros pueden capitalizar mucho de la experiencia de los hermanos, de funcionar a pleno con la teoría vygotsquiana de el que tira de la zona de desarrollo del otro, y ha habido experiencias así que voy a decir, qué buena idea de esta maestra plantear una actividad de aprendizaje así. Creo que son pasos pequeños, pero que son sustanciales para ir pensando la educación de otro modo. Pero creo que esas son, bueno, a mi vista también son como pequeños islotes que van por ahí. Creo que en su generalidad, y me preocupa, por ejemplo, bueno, pongo el ejemplo de las personas que tal vez están pasando de un grado hacia el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, niños o niñas que van saliendo del kinder, que entran a la primaria, que tal vez tuvieron su último año virtual, o gente que pasa de la primaria a la secundaria o a la prepa a la universidad, casi van en blanco, porque en realidad esto es lo que tú dices, ¿no? La transformación que hubo tan rápida de pasar de una educación presencial a una virtualización, la verdad, dejaron de aprender y dejaron de hacer absolutamente todo. Y las escuelas particulares pasaron a todo mundo, porque en realidad más que alumnos eran sus clientes. Entonces, dejaron de aprender, a ver, Pablo, dejaron de aprender como lo hacían en la presencialidad. Dejaron de, creo yo, no es que no aprendieron nada, aprendieron a sobrevivir en pandemia, a sobrevivir al estrés de los padres que están rogando quedarse en el trabajo o mantener un ingreso a la casa. Aprendieron a ser tolerantes y compartir espacios con sus familiares cuando vos decís, a veces pasaban un tercio del día y que no tenían ningún espacio de convivencia. Entonces tenemos mayor cantidad de suicidios, mayor cantidad de divorcios, mayor cantidad de estrés, ¿sí? Gente tomando terapias en línea, porque evidentemente ha colapsado la salud mental
conviviendo 24 horas durante semanas y semanas y semanas, porque en algunos estados tocó el encierro total. Entonces, esos son aprendizajes, y son aprendizajes de vida. Que no sepas cómo sacar la raíz cuadrada o el metro cuadrado porque se te rompió un vidrio, bueno, llamaré al vidriero y le digo, vení a tomar las medidas vos. Digo, hay otras cuestiones que son sustanciales y que tienen que ver con otros aprendizajes. El aprendizaje de ser comprensivo, de ser tolerante, de reconocer y reestructurar los lazos familiares, no son cuestiones menores. Eso quería preguntarte. Aprendieron otras cosas. Ni los directivos son conscientes de esto, ni los propios padres también son conscientes de esto. Y a lo mejor hay que decirlo, no es ver la vida de color de rosa, pero sí destacar que, ojo, un niño no es solamente un alumno, no es alguien que tiene una calificación. El niño, además de niño, es un hijo, es un hermano, es un nieto. Entonces, no pensemos solamente en nuestras infancias como alumnado, ¿no? Porque si no, nos quedamos con una décima parte de lo que es ese ser integral. Y si nosotros nos medimos con eso, sí, el chico no aprendió. Sí, efectivamente, no aprendió fechas de historia, no aprendió usos horarios de geografía, no aprendió un montón de cosas que en el diario de la presencialidad en la escuela lo podría haber llegado a estar informado. Ni siquiera te digo que lo aprendió, pero aprendió otras cosas. De eso justo quería hablar, y ya estabas dando un poco de respuesta en cuanto a, bueno, y terminando esto, cuando sea el término de la pandemia, ¿cuál va a ser el resultado? Porque yo sí me he dado cuenta que hay edades a las que les ha afectado mucho más que a otras. O sea, por ejemplo, yo justo antes de la pandemia había terminado una maestría en línea. O sea, yo ya estoy acostumbrado a estar aquí metido en la pinche silla todo el día. Pero un adolescente, 14, 15 años, que pasaba 4 o 5 horas con sus amigos en la calle, pues ahorita la está sufriendo muchísimo. Entonces, lo que menos necesita ahorita es un maestro que lo esté jodiendo de que le envíe una fotografía de sus ecuaciones matemáticas, ¿no? Creo que particularmente esa franja de la población va a quedar profundamente, no dañada, pero sí con rasgos muy evidentes que vamos a ver a futuro. ¿Cómo lo ves tú, Raquel? Sí, totalmente, Alejandro. Mira, cuando hay muchos estudios que hablan de lo mismo, de que la centralidad de la escuela secundaria son los lazos, es el tema vincular. O sea, ¿qué es lo mejor de la secundaria? Mis amigos. Ya está, lo dijiste vos, lo dice todo el mundo. Y sigue siendo así. Imagínate un chico que terminó la primaria el año pasado y ni siquiera llegó a conocer a sus compañeros. En Argentina, por ejemplo, el año escolar va de marzo a noviembre, diciembre, ¿no? Fines de noviembre, principios de diciembre. Marzo, algunos ni siquiera llegaron a conocer a los compañeritos. Entonces vos decís, pobre chico, ni siquiera tuvo una primera experiencia de pisé mi escuela secundaria. Y a lo mejor va a pasar hasta segundo o hasta tercer año cuando llegue al aula. Entonces, creo que va a ser muy complicado remontar anímicamente y el tema de vincularmente esto. No es un tema menor. Por algo están hablando de los efectos que tiene esto psicológicamente en la gente. El no dormir, el estrés, los ataques de pánico, el mal comer, no sé, todo lo extremo que ha sido esta pandemia. Y creo, en otro orden, digamos, de discusión, que va a ser también un replanteo de lo que era la educación a distancia. Vos decís, bueno, yo ya venía acostumbrado a estar frente a la computadora X cantidad de horas. Sí, uno aprende a ser alumno a distancia, pero esto que hoy por hoy muchos llaman educación a distancia, sabemos que no es la base de la educación a distancia, que ha sido una adaptación a la presencialidad en pantallas, porque los principios básicos de la educación a distancia no están presentes en la mayoría de las políticas públicas que se implementaron desde los estados nacionales. Entonces,
esto va a generar un rechazo de que cuando la gente diga, bueno, y este programa está en línea, no quiero saber nada que sea con educación a distancia. Un rechazo total. O la otra, de que va a haber gente que va a decir, me enamoré de la educación a distancia, yo quiero estudiar solo en mi casa, ojalá que sí. La educación a distancia en su momento funcionó como un proceso para democratizar el conocimiento y llegar a aquellos que no tenían la posibilidad de ir presencialmente. Creo que sí tenemos que sostener ese principio a como dé lugar, que sea un principio democratizador, que llegue a todos, y especialmente a los que están en condiciones más desfavorables. Ese creo que tiene que ser el principio que nos tenemos que poner todos la camiseta de decir, la playera de decir, tenemos que apostar por esto. Mi reloj. Perdón. ¿Verdad que yo creo que tenemos que volver a la educación pragmática también, ¿no? Como tú dices, nos dimos cuenta de que los hoyos que tiene la educación son impresionantes, ¿no? La educación dejó de resolver también problemas y la educación dejó de transformar la sociedad, y creo que ha sido uno de los grandes errores. Pero vos sabés, Pablo, que, mira, hay mucha gente, más que todo grupos de investigadores, que antes de la pandemia ya venían haciendo este ejercicio de repensar la escuela. Ejercicios muy interesantes, así, traídos desde las series o desde incluso juegos en línea que están en auge y que se trabajan pedagógicamente para pensar un nuevo modelo de escuela. Estoy hablando, por ejemplo, básicamente la propuesta que a mí más me llama la atención es la de Mariana Maggio, que es una pedagoga argentina que trabaja desde la Cátedra de Tecnología Educativa justamente con repensar la enseñanza, ¿no? Y en una de las actividades que hace con sus alumnos de licenciatura es, bueno, repensemos una escuela. ¿Cómo se podría repensar la escuela? Y te estoy diciendo que esto lo hacía años antes de la pandemia. Mirá vos, o sea, en esto de ser críticos de la educación, y estoy hablando de la escolarizada, ¿no? Del sistema educativo, de cómo pensar la institución escuela y qué tendría que cambiar. Sí se venía haciendo. Lo que llama la atención es que, está bien, los gobiernos tuvieron que resolver ante la emergencia de esto que se sucedió tan rápido, en cuestión de semanas ya teníamos una pandemia encima, ¿no? De noviembre casi a febrero explotó esto. Pero, ¿qué pasa a un año que no se convoca a esos especialistas que han pensado durante tanto tiempo un nuevo modelo de educación, un nuevo modelo de escuela, una nueva forma de pensar la enseñanza para lograr esos aprendizajes que sabíamos que ya la escuela tradicional no estaba logrando? Entonces, pero son intereses que responden a nivel económico y no a nivel social. Ese es uno de los grandes problemas de la escuela y del neoliberalismo, ¿no? O sea, la educación respondiendo a intereses económicos y no a problemáticas sociales. Y seguimos sin entenderlo a un año de la pandemia. O sea, los secretarios de educación siguen pensando en la escuela tradicional, siguen pensando. ¿Será que piensan no significativos? ¿Será que piensan como muchos alumnos de que esto es temporal y de buenas a primeras en algún momento vamos a regresar? Entonces no tiene mucho sentido echar raíces, echar a andar proyectos enormes. No sé si piensen que vaya por ahí, a lo mejor. Sí, puede ir por ese lado, pero también hay que ser realistas. ¿Volver a qué? A lo mismo. Ese es el tema. Es negar la crisis en la que estaba la escuela, la institución escuela, ¿no? Entonces, por eso digo, bueno, esta es la oportunidad. O sea, si ya venían muchos colectivos académicos haciendo este ejercicio de revisión, de crítica, de propuestas, de intervenciones superadoras, y vos decís, ¿y por qué no forman parte de esos equipos? Bueno, hay otros intereses justamente más mezquinos, paupérrimos, que tienen que ver a lo mejor con solamente responder a un interés económico, y lo miran desde ese lado. No me cabe pensar de otra manera, porque voy a decir, si hay alguien que esté interesado en una política pública, debería poder hacer estas consultas a equipos especializados
Y no, como decimos nosotros, tocar la guitarra, ¿no? Que es improvisar. Que, pues creo que se nos está acabando el tiempo. Fue tan rápido esto y tan interesante, pero bueno, esperamos poder tenerte otra vez en La Peste y que La Peste llegue hasta Argentina, hasta Córdoba. Ojalá que contagiemos algo bueno. Sí, sí me quedo con muchas cosas buenas. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Raquel, y ojalá que nos veamos pronto para platicar de otras cosas más. A mí me gustaría mucho, si tenemos la oportunidad de volverte a hablar de la política en la educación, de estos regímenes que tratan de politizar mediante la educación. Estaría chido. Está buenísimo. Hay mucho para hablar. Acá en Argentina volvió una palabra que hacía mucho que no veía, que es el adoctrinamiento. Sí. El adoctrinamiento político en las escuelas. Gran tema de debate, pero bueno, será motivo para otra charla. Para volvernos a ver. Pero bueno, queda abierta la invitación, Raquel, para que vuelvas y para que sigamos platicando. Eres una mujer extremadamente interesante, una amiga y una maestra, porque nunca dejaste de ser mi maestra. Gracias, bueno, Pablo, fuiste un gran alumno. Mira, muchísimas gracias. Pero qué bueno que el alumno supera al maestro. Gracias por todo. No, muchas gracias por acompañarnos en el programa número 5 de La Peste y nos estamos viendo. Cuídense. Adiós, amigos. Gracias.